Bienvenidos a Mundo Jurídico Hoy. El día de hoy vamos a tratar de un tema sumamente interesante que es el referido a la nacionalidad. La nacionalidad, que es el vínculo del individuo que se convierte en ciudadano de acuerdo a determinadas circunstancias establecidas en la Constitución o en las leyes, es el vínculo que existe entre ese individuo y un Estado determinado, que tiene unas consecuencias desde el punto de vista jurídico y que normalmente la determinación de la nacionalidad se establece conforme a lo que establezca la Constitución de ese Estado. La nacionalidad puede surgir de dos vertientes: de origen, es decir, en virtud indudablemente del nacimiento que lo ata a ese Estado, o como consecuencia de una nacionalidad, es decir, el ciudadano que se convierte como consecuencia de haber optado por adquirir esta nacionalidad, pero que no la tenía de origen. Y entonces se habla de una nacionalidad adquirida o por naturalización. La nacionalidad de origen puede surgir de dos vertientes también, que es por el jus sanguinis, es decir, porque sus padres o sus abuelos o hasta el grado de consanguinidad que determine la Constitución y las leyes de ese Estado sean nacionales de ese Estado, o puede ser que surja como consecuencia de lo que se conoce como el jus soli, es decir, de haber nacido en ese territorio. No todos los estados reconocen la posibilidad de la nacionalidad de origen por el jus soli y por el jus sanguinis. Por ejemplo, en el caso de Venezuela y la mayoría de los países latinoamericanos e inclusive Estados Unidos y Canadá, el hecho de nacer en un país o que sus padres sean de esa nacionalidad, independientemente del país donde nazcan, bueno, tiene esa consecuencia de que son nacionales de ese Estado. Una condición que no se puede perder, sino como consecuencia de la renuncia a esa nacionalidad, o en algunos casos, una renuncia tácita de acuerdo a la legislación de ese país, una renuncia tácita por haber adquirido otra nacionalidad. Ahora, la nacionalidad tiene unas consecuencias jurídicas. El que es nacional de un Estado, que ya hemos visto que está vinculado indudablemente con ese país y está forzado al cumplimiento de sus leyes y de su constitución, a su vez adquiere derechos, principalmente como consecuencia de la protección de ese Estado en su territorio e inclusive en el territorio de otro Estado, la vinculación a sus leyes aunque se encuentren en otro Estado y las obligaciones indudablemente que se refieren inclusive de aspectos impositivos de acuerdo a lo que la normativa tributaria está establecida, si son normas territoriales o son globales aquellos que tiene que declarar. Ahora, distinta es la situación del jus sanguinis. La mayoría de los países europeos y Colombia, en el caso de los países latinoamericanos, que antes algunos de ellos reconocían el jus solis, también, bueno, han cambiado su constitución para que sea nada más como consecuencia del vínculo que se origina de la sangre. Y entonces, si sus padres, o uno o ambos, o sus abuelos, o el grado que establezca la constitución y las leyes de ese país, son nacionales de ese Estado, entonces, desde el mismo momento del nacimiento, esa persona tiene derecho a esa nacionalidad que no sería adquirida, sino que sería de origen, en virtud del lazo de sangre, lo que resulta sin lugar a duda interesante. Por otra parte, tenemos la situación de la nacionalidad que deviene como consecuencia de la voluntad de un individuo de ser nacional de ese Estado y la adquiere una vez que cumpla con la legislación de ese país, que por tanto no es desde su nacimiento, sino una vez que cumpla los requisitos y haga la solicitud conforme a la ley y la constitución del país donde él quiere adquirir esa nacionalidad. Y normalmente tiene unos pasos previos que están determinados en cada uno de los países, y entonces comienza principalmente por adquirir la residencia de ese país, que normalmente se adquiere como consecuencia de que esa persona traslada sus bienes o inversiones a ese país, o bien porque obtiene un trabajo y puede adquirir la residencia como consecuencia de ese trabajo, ya sea a largo plazo o temporal. Puede ser que la legislación de ese país, por su nacionalidad, con su sola voluntad adquiera la residencia, como pasa por ejemplo en el caso de algunos países europeos, principalmente de España, que llegando a algunos de los países latinoamericanos, como es el caso de Panamá, entonces puede hacer la solicitud e inmediatamente se adquiere residencia. Pero no basta la residencia, sino que también tiene que cumplir con las obligaciones que establezca esa ley.
Y entonces, en virtud de ese cumplimiento, principalmente del tiempo de residencia legal, que normalmente se establece en la mayoría de los países de 5 años, entonces puede posteriormente hacer la solicitud por el tiempo que ha cumplido. En algunos países nada más basta el tiempo, como por ejemplo en Estados Unidos o en Canadá, y en otros tienen que hacer otras justificaciones adicionales de conocimiento de la historia, de la lengua, de algunas circunstancias, pasar exámenes, y entonces acto seguido entonces puede adquirir la nacionalidad que está precedido de una juramentación de cumplir precisamente con las obligaciones que deviene como ciudadano, y que tiene normalmente como efecto de que esa nacionalidad la adquieren sus hijos menores en algunos países. Otras veces el tiempo se reduce por circunstancias que están establecidas en las legislaciones, como por ejemplo en España los nacionales de sus antiguas colonias, en lugar de cumplir los 5 años, nada más cumplen los 2 para poder tener derecho a hacer la solicitud de residencia, y entonces por razones de carácter histórico. Y otras veces la nacionalidad se puede adquirir por circunstancias históricas, directamente, sin necesidad de hacer ningún otro trámite, que la justificación de ese hecho histórico que está contemplado en la Constitución de esos países, como sería el caso, por ejemplo, de los sefardistas por la expulsión que tuvieron de España y de Portugal. Y entonces, que si está plenamente justificada por la condición del tiempo que esos países establecieron, entonces adquieren no una nacionalidad adquirida, sino originaria, como si hubiesen nacido allí, o en el caso de esos países, si sus padres tenían el vínculo sanguíneo con el país donde pretenden tener la nacionalidad y convertirse en ciudadanos originarios. Normalmente, el ciudadano que es originario no puede perder la nacionalidad por la voluntad del propio Estado. Existe una serie de convenciones internacionales y decisiones de la Corte Internacional de Justicia que han afirmado de forma tajante de que la nacionalidad está vinculada a los derechos humanos. Y entonces la persona no puede perder esa nacionalidad, principalmente si no tiene otra, porque esas convenciones prohíben la condición de apátrida de un individuo, que no es otra cosa que aquel que no tiene ninguna nacionalidad. Esa es una excepción también en algunos países que solamente reconocen el ius sanguinis, porque la persona, el individuo que nace en ese país y no tiene derecho a adquirir otra nacionalidad, como esos países gozan del reconocimiento de la prohibición de condición de apátrida, entonces tendrían la nacionalidad de origen. Y muchas veces el que tiene la nacionalidad adquirida, si ha tenido que perder la nacionalidad anterior, porque así se lo exigían las leyes por la renuncia tácita que había mencionado, entonces tampoco le pueden quitar la condición de ciudadano derivado o por naturalización, porque tendría la condición de apátrida. Ahora, principalmente cuando una persona se hace ciudadano de un estado, adquiere uno de los derechos más importantes que no tiene normalmente el residente, que es la posibilidad de votar, es decir, de elegir a sus autoridades, principalmente en elecciones nacionales, en la mayoría de los países, y adquiere también la posibilidad, en algunos países, de ser funcionario, la posibilidad de ser funcionario público, y principalmente de la identificación, que también es un derecho humano, tanto de la identificación a lo interno del Estado, como la posibilidad de tener pasaporte. Y sobre todo, encontrándose en el extranjero, bueno, la protección de ese Estado, que depende del Estado del cual se trate, pero su protección es mayor o en menor medida por la capacidad política o económica que pueden tener esos países de repatriar a sus nacionales en circunstancias excepcionales, muchas veces catastróficas. Gracias por haber acudido nuevamente a nuestro programa Mundo Jurídico Hoy, y lo esperamos en la próxima.